como todos saben, la disposición adicional tercera de la Constitución y en conexión con ella el artículo 46.3 del Estatuto establece que la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias solo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición segunda y de la Constitución previo informe del Parlamento de Canarias que para que sea favorable debe ser aprobado por las 2/3 partes de sus miembros. Se ha recibido un escrito del Senado donde dice por si fuera una serie de modificaciones y dice por si fuera conveniente o si fuera necesario informe del Parlamento. Lo primero que hacemos en nuestro informe es decir que cuál es esos son los antecedentes, decimos cuáles son las normas aplicables y decimos obviamente que como consecuencia jurídica de lo anterior, del contenido literal, de los preceptos del bloque constitucional, con la incidencia que incluso de una mayoría reforzada, no una simple mayoría, resulta claramente que una modificación del REF sin informe previo favorable del Canario se deriva a una inconstitucionalidad de la norma jurídica, aunque tenga carácter de ley formal de las Cortes, por lo que es evidente que no es por si fuera ley, que es absolutamente necesario que se haga este informe. Vamos a analizar las propuestas. En la disposición adicional 63ª se establece una nueva regulación de las subvenciones al transporte marítimo aéreo para los residentes de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y si bien en el apartado 3 de dicha disposición se dice que se estará a lo regulado en el artículo 6 de la Ley 1994, vamos a estudiarlo en su conjunto. En el apartado 1 y 2 de esta disposición 63ª, la primera, y esto es importante, autoriza al Gobierno a reemplazar el actual régimen de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes de Islas Canarias por un sistema de compensación que no se detalla, creando una inseguridad jurídica sobre su regulación concreta, ya que se deslegaliza el nuevo sistema. Es cierto que establece que la modificación se condiciona a que no puede suponer una disminución de la ayuda prestada, un deterioro de la calidad del servicio, ni incremento, y esto es importante, de los créditos asignados a esta finalidad. Esta última limitación, sin embargo, al fijar los créditos a medio plazo, dado los procesos inflacionarios ordinarios de la economía, produciría, al estar los créditos fijos y subir las tarifas como consecuencia de estos procesos, una disminución del porcentaje que reciben los canarios para garantizar su integración con el resto del continente. El párrafo segundo del apartado 1 tiene un carácter transitorio, dice que en tanto que no se establezca ese nuevo sistema, que no sabemos cuál es, que se mantiene el régimen de subvenciones de las tarifas marítimas, y dice, claro, aunque el texto está mal redactado, porque habrá que intentar creer que dice que no se le aplica la subvención a la diferencia entre la tarifa, como llamar ordinaria de transporte, y aquella que corresponda a la ocupación de una butaca especial o un camarote para una sola persona. Digo que hay que interpretarlo porque la lectura del texto no dice eso. Luego, establece con efecto 1 de septiembre, tampoco dice que es septiembre, suponemos que será el septiembre del año 2012, un sistema de justificación del carácter de residente en unos términos que yo me atrevo a decir que son más propios de un reglamento que una ley. Con carácter general dice que la justificación será mediante un certificado de empadronamiento en vigor. No obstante, con base a la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y al Real Decreto 573/2006 de 23 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio de domicilio y residencia en los procedimientos públicos vinculados, la norma permite la posibilidad de acceso de los órganos gestores a subvenciones, es decir, al Ministerio, a los servicios de verificación y consulta del Ministerio de Hacienda y de los Ministerios Públicos. Con independencia de una relación francamente defectuosa, parece existir una aparente contradicción entre el primer párrafo, que habla lo del certificado de empadronamiento, y lo que dice posteriormente sobre la no exigencia de este tipo de certificado cuando se tenga acceso electrónico. Da la impresión que la enmienda introducida no está armonizada con el texto anterior. Ustedes recordarán lo que se comunicó en la prensa, como que al final se había aprobado un texto manteniéndose exclusivamente el certificado de residencia, que luego dijo el Partido Popular que había habido un error y se corrigió y se metió todo esto, de manera que hay, sinceramente, un texto muy confuso, porque parece que se propugna el sistema de la utilización de la informática, ya que permite, y cuidado con la Ley de Protección de Datos, el acceso de las compañías aéreas y a las condiciones del Ministerio.
En resumen, el texto es confuso de esta disposición y, pese a las garantías introducidas, puede ser perjudicial para los residentes de las Islas Canarias. En relación a este punto, nos parece, y lo incluimos en el informe, recordar lo que aquí se acordó sobre una PNL sobre equitación de la condición de residente, que ustedes recordarán que instaba al Gobierno de Canarias, a que a su vez inste al Gobierno de España a que mantenga un sistema de acreditación mediante el Documento Nacional de Identidad de la condición de residente, sin perjuicio de todos los mecanismos de control que puedan promoverse dentro de la Comisión o desde la Comisión Bilateral Estado-Canarias o en otros ámbitos de cooperación territorial entre las comunidades autónomas afectadas. Tengo que decir que, pese a este PNL, no se ha reunido esta Comisión Bilateral, no se ha planteado este tema y, por lo tanto, no tenemos más texto que el que se nos ha planteado ahora como un proyecto de ley, insisto, como una ley, no como una disposición de tipo reglamentario. Luego, la disposición adicional nueva, que son bonificaciones aplicables a las prestaciones patrimoniales de carácter público en aeropuertos e Islas Canarias, lo que se suele llamar tasas aéreas, tiende a incentivar el uso de los aeropuertos en días valle, dependiendo del aeropuerto, a Isla de La Palma a lo largo de toda la semana y a otras en una serie de días, y ahí se le reduce el 50% de lo que paga de la prestación patrimonial por la ocupación de las pistas o por la utilización por parte de los pasajeros de las instalaciones que están no accesibles al público. Bueno, eso nos parece bien, no colma ni mucho menos la demanda de este Parlamento, que aquí reiteradamente has dicho que había que subsidiar, mantener la exención de las tasas o la reducción de las tasas, pero al menos es un paliativo pequeño del problema planteado. Por lo tanto, en principio, nos parece razonable. La disposición adicional nueva modifica el artículo 50 de la ley, en la que se establece cuál es la tasa que hay que pagar para incluirse o permanecer en la zona SEC. Realmente es un incremento, pasa de 820 a 1.225 euros, es un incremento del 12% y parece que puede ser razonable teniendo en cuenta la evolución normal de los precios. En consecuencia, ¿qué proponemos? Que demos un informe negativo, es decir, que no sea el informe establecido que dice que sea desfavorable para la disposición adicional 63ª y que sea positivo, o sea, que sea favorable para la disposición adicional nueva, la de prestaciones patrimoniales, o sea, lo de las tasas aeroportuarias y la modificación de la disposición final para las tasas de estar incluido en la zona SEC. Señorías, yo creo que esto es muy importante. Es decir, piensen ustedes lo que se puede plantear, primero, la confusión enorme de la norma, en la congelación que plantean establecer en ley y las dificultades que se van a plantear los canarios, qué paso atrás significa que hasta ahora, para podernos mover, bastaba con nuestro documento nacional de identidad, que se ha intentado por lo menos que vía informática, pero que han mantenido el texto donde se habla del certificado de empadronamiento, que en la época de la administración electrónica, que es una disposición general que se tiende en todas las administraciones y que incluso que está establecido en la ley en las leyes aprobadas en el Parlamento español, se pretende volver a tener que llevar un documento de papel con la residencia. Señorías, demos el informe desfavorable a la disposición precisamente 63ª y el informe favorable a las otras dos modificaciones. Compartimos gran parte de los argumentos que nos ha expuesto el portavoz del Grupo Nacionalista. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular tiene una discrepancia en relación con una de las enmiendas incorporadas por parte del Senado a su dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ciertamente, la disposición 73ª es verdad que en relación a las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, dice autorizar al Gobierno a reemplazar el actual régimen de las subvenciones por otro sistema de compensación, pero le ha faltado a usted, señoría, exponer que la misma disposición indica que dicha modificación nunca podrá suponer una disminución de la ayuda de la que venimos disfrutando. Y también dice que reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular estima y cree que la aportación que quiere hacer el Grupo Nacionalista, supongo que suscrita
a su vez por el Grupo Socialista y por Nueva Canarias, pretende una enmienda sobre una enmienda aprobada ya por el Senado, y esa no es la finalidad del informe que se trae a esta Cámara. La finalidad no es otra que si la enmienda incorporada por el Senado se adecúa y es idónea y de conformidad con las actuales previsiones de nuestro régimen económico fiscal de Canarias. Y yo creo que son plenamente de conformidad. Por tanto, la enmienda incorporada por el Senado tiene en cuenta una cuestión básica que suscribimos nosotros como Grupo Parlamentario Popular de manera absoluta, que es la voluntad del Ministerio de Fomento de luchar contra el fraude. Y no creo que sus señorías piensen que luchar contra el fraude no es una obligación ética y, sobre todo, una obligación legal de todos nosotros. Las peculiaridades del REF, señorías, son para defender los derechos de los canarios y no para que otros cometan fraude. Y esa es la finalidad de la enmienda incorporada por el Senado, y nosotros, en cualquier caso, con el escrito que hemos presentado a la Cámara, lo que pretendemos es que se informe de forma positiva el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado, cuyo informe recaba de este Parlamento de Canarias en relación con la idoneidad de las mismas a nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Señor presidente, a la vista de la discrepancia manifestada, proponemos como grupo parlamentario que las 3 enmiendas que deben ser objeto de informe por parte de esta Cámara sean votadas de manera separada. El objeto del informe hace referencia a un derecho, y es que nuestro régimen económico y fiscal no pueda ser modificado sin informe preceptivo de este Parlamento. Pero este derecho se ha convertido de facto en papel mojado, en convidado de piedra. Siempre que ocurren estas cosas, llega el informe a última hora, deprisa y corriendo, más como un trámite que como una consideración a este Parlamento y a este pueblo. No puede ser que un asunto con referencias constitucionales, aunque poco claras, con referencias estatutarias, aunque poco claras, se despache sistemáticamente de esta manera. De forma que yo aprovecho mi intervención para discutir la mayor. No puede ser que el régimen económico y fiscal se pueda modificar de manera unilateral por las Cortes Generales de forma como estamos viviendo hoy, aunque el contenido de hoy no sea especialmente relevante, sin despreciarlo, pero no puede ser. De manera que aprovecho para cuestionar este tema. Desde luego, el nuevo marco estatutario que conquiste este pueblo tiene que aclarar este tema y el informe tiene que ser vinculante, porque si no, no sirve de nada. Sirve para esto, para tener un papel más. Voy a ser duro. Nos toman como el pito del sereno en el asunto de nuestras competencias y de nuestros derechos, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos de España. Dicho eso, las modificaciones que se proponen tienen su enjundia, ¿no? La primera, referida a ese elemento tan identificador y tan justo como es las ayudas al transporte, que son modificadas en este caso, yo creo que de forma equivocada por el Gobierno de España, de forma absolutamente equivocada en el texto originario de la ley en tramitación, de la ley de presupuestos en tramitación, algo mejorada con esta enmienda en el Senado, porque entonces de forma categórica sustituyeron el sistema de identificación del Documento Nacional de Identidad por el famoso certificado de residencia, para entendernos. Ahora introducen confusamente la posibilidad de que a través de mecanismos telemáticos pudiera resolverse el problema, aunque digo de forma confusa. Por lo tanto, nosotros no podemos estar a favor de un asunto que creemos que hay soporte tecnológico y capacitación suficiente para resolverlo y no penalizar a los ciudadanos ya suficientemente penalizados en materia de transporte en esta tierra. En cualquier caso, hay otro asunto ahí que tampoco es baladí, la posibilidad de la sustitución de las ayudas, de las subvenciones, por otros mecanismos de compensación que, sin venir a cuento, endosan en esta disposición, sin venir a cuento. A ver por qué se tiene que tocar, que puede ser sustituido el actual sistema de subvenciones por otro de compensaciones, aunque ponga un conjunto de reserva, no lo entiendo si detrás de eso no hay la intencionalidad a medio plazo de poner en cuestión este derecho consolidado, espero, de los canarios. Con respecto a las otras 2 modificaciones, hay una
que reconoce tarde y poco lo que debió ser una política en este momento por parte de la Administración del Estado, que es el de las bonificaciones a las tasas aéreas, y como se trataba de salir en la foto, se hace una bonificación parcial, que es positiva, pero claramente insuficiente y por debajo de las necesidades del momento de la economía canaria y del sector turístico, pero que en la medida que es positivo, pues yo creo que merece ser apoyado, aunque sea claramente insuficiente. Y lo otro, sobre las tarifas de las inscripciones en la zona especial, pues no me parece trascendente. Pero acabo y reitero, lo grave de este asunto es que este Parlamento, en asuntos tan de fondo, tan decisivos, tan determinantes, como la modificación de nuestro régimen económico y fiscal, no pinta nada. Y este es un buen ejemplo. Hemos asistido a un baile de un pasito para adelante y dos para atrás por parte del Partido Popular, que nos anunció en su día el certificado de residencia, que luego, por mor de las presiones que han sufrido de toda la ciudadanía canaria, nos habló de otras fórmulas alternativas y al final nos ha traído, como bien ha dicho el señor González, un texto que, aparte de poder llegar a ser contradictorio, es confuso y, como bien ha dicho el señor González, puede ser perjudicial para los intereses de los residentes canarios. Luego hablaré de la coherencia y de lo que se vota en este Parlamento y que debería de prevalecer sobre las indicaciones que nos puedan hacer desde Madrid. Con respecto a la disposición de adicional de nuevas bonificaciones, ya se ha explicado por el señor González, aplicables a las prestaciones patrimoniales de carácter público en aeropuertos de las Islas Canarias, que estamos totalmente de acuerdo con la misma, por eso indicamos un informe positivo a esa disposición. Dar también un informe positivo a la disposición final nueva que modifica el artículo 50 de la Ley 19/94 de 9 de julio, porque nos parece la actualización que se realiza en la misma una actualización razonable y así se explica en el informe. Y con respecto a la coherencia, decir que en este Parlamento se discutió no hace mucho una proposición no de ley en la que todos los grupos parlamentarios expresamos, y recuerdo la intervención del señor Ruano, que nos hizo una perspectiva histórica de la conquista, de que pudimos en su día acreditar nuestra condición y por tanto viajar con el DNI, y que la fórmula que se nos traía por parte del Partido Popular sería una vuelta, un regreso al año 98. Bien, en esta proposición de ley votada por el Partido, no de ley, votada por el Partido Popular, se dijo instar al Gobierno de Canarias a que inste a su vez al Gobierno de España a que mantenga el sistema de acreditación mediante el DNI de la condición de residente, sin perjuicio de los mecanismos de control que puedan promoverse desde la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Canarias o en otros ámbitos de cooperación territorial del Estado con las comunidades y ciudades autónomas afectadas. La coherencia en política es un valor que debe de ser resaltado. Si aquí votamos hace poquísimas fechas esta PNL por unanimidad, yo no entiendo el por qué ahora, por mor de una enmienda del Senado, hay que plegarse a lo que nos digan desde Madrid. La disposición adicional 73ª en el Senado y proponiendo los tres grupos dar informe negativo del Parlamento de Canarias. Comienza la votación. Resultado de la votación: 58 presentes, 39 a favor, 19 en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el informe. El objeto de la pregunta es conocer qué valoración hace del encuentro que tuvo usted con el presidente del Gobierno de España, para cuándo esa reunión bilateral entre ambos gobiernos y qué pretensiones y agenda tiene la citada reunión. La valoración que hago de esa reunión es una valoración positiva. Yo creo que es bueno, desde en el marco institucional, el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, ¿no? Desde esa perspectiva, pues la reunión fue razonablemente bien. Hay abierto una serie de reuniones de trabajo. No necesariamente tiene que ser en el marco de una bilateral, reuniones de trabajo en la que está prevista una reunión con la vicepresidenta, ya veremos en qué formato. Mañana tengo una reunión con la ministra de Fomento para tratar los temas específicos de ese departamento que son importantes para los intereses del archipiélago y por lo tanto resultados más allá de la voluntad de entendimiento y de diálogo no hay concreción.
Estamos en un periodo interesante desde el punto de vista político presupuestario. Se están elaborando los presupuestos del próximo año y es el tiempo del trabajo. ¿Cuál va a ser la conclusión de estos contactos, de este trabajo? Creo que el tiempo será el que evaluará si de esta reunión de trabajo con el señor Rajoy pues ha tenido consecuencias positivas para los intereses de la gente que vive en Canarias. Es importante las relaciones institucionales en un país democrático como este, de manera especial en un momento tan difícil como el que atravesamos, el de la crisis. De manera que es bueno aprovechar cualquier resquicio para el entendimiento y para el acuerdo. Esta es una comunidad que tiene severos y graves problemas de orden económico y social y algunos sostenemos que no hay capacidad endógena en la economía canaria para salir de esta. Por eso, salvando que sabrá usted lo que debe hacer en esa agenda con el Gobierno español, yo le hago las siguientes recomendaciones. Canarias necesita un plan de choque frente a esta crisis para mover la economía y generar empleo. Hay una oportunidad en el horizonte que es el llamado Plan de Crecimiento de la Unión Europea, que parece apuntar un cambio de la política en la Unión en la materia. Esos 130.000 millones de euros que se apuntan como ficha financiera a ese programa de crecimiento, tenemos que conseguir al menos 1.000 millones de euros para Canarias. Lo he analizado, calculado y sería de justicia, en virtud de nuestra demografía, de nuestras tasas de paro y nuestras tasas de pobreza, reclamar de esas cantidades al menos 1.000 millones de euros para esta tierra. Creo que esta es la primera necesidad, pero no la única. Es necesario que se cumpla nuestro régimen económico y fiscal, es necesario, y el calendario nos coge, reformar el régimen económico y fiscal y adaptar los nuevos periodos de la Unión y a las circunstancias de crisis, y desde luego es vital que el Gobierno de España comprenda, entienda el derecho que tenemos a una financiación más justa, más adecuada, adaptada a nuestra situación demográfica y geográfica. Y por lo tanto creo que estos tres asuntos bien valdría la pena que centraran el mayor de los esfuerzos en esa agenda bilateral. El diálogo siempre es útil, siempre es eficaz, ahora es imprescindible y yo le pido que haga el máximo esfuerzo para aprovechar los resquicios del acuerdo que Canarias necesita para remontar el vuelo ante esta crisis tan grave, tan seria y que tanto daño está haciendo a cientos de miles de familias canarias. Yo comparto los términos de su intervención y Canarias, que es un lujo para España, que es un lujo para Europa, necesita en estos momentos, en esta situación de crisis, donde los problemas estructurales derivados de la lejanía y la fragmentación, el territorial, pues alcanzan desde el punto de vista de las dificultades, comparativamente más dificultades que el territorio continental, necesita de el plan de choque. Ese plan de choque que el lunes próximo en el foro de las regiones ultraperiféricas, con una representación muy cualificada del Parlamento Europeo, de la Comisión, de todas las regiones y de una representación socioeconómica de las mismas, voy a demandar en Bruselas. Creo que es el momento que haya un plan de choque orientado específicamente a las regiones ultraperiféricas, todas ellas bordeando el 30% del desempleo, si de verdad se cree que nuestra posición geoestratégica es clave para llevar a cabo políticas de integración en nuestro entorno geográfico y ser la avanzadilla de la Unión Europea hacia territorios más desfavorecidos. Por eso me parece de justicia ese plan de choque que usted demanda. Al propio tiempo no debemos olvidarnos de que Canarias es una comunidad mal financiada en estos momentos por parte del Estado, que el Estado debe cumplir con lo que dice nuestro régimen económico fiscal con respecto al REF y a la inversión en Canarias, y que por otra parte es necesario que el Gobierno de España impulse medidas que en este momento están en su ámbito competencial, que nos ayudarían a la economía canaria. Por ejemplo, el tema de los aeropuertos. El tema de los aeropuertos es un instrumento básico para activar la economía en el archipiélago canario. Señor presidente del Gobierno, ¿va a proceder a la destitución del director general de Relaciones Exteriores por la conducta impropia del gasto de los fondos públicos? No. Representa bien los intereses de Canarias en el exterior y hasta ahora ha sido
honesto y eficiente en la gestión de su presupuesto. Le confieso que no me sorprende, me esperaba su respuesta. ¿Cómo podía imaginar que usted va a destituir a un alto cargo del Gobierno por comportarse exactamente igual que usted? Atrás quedaron aquellas palabras del discurso de investidura donde decía usted que la austeridad se practica y no se proclama. Señor Rivero, un viaje, la estancia, la comida, incluso la propina, es caro en función de los resultados. Y cuando hemos visto que los resultados son nulos, por eso dice el Grupo Popular que es caro, muy caro, los viajes que usted ha hecho. Por ejemplo, si usted se ha gastado en Marruecos y en Uruguay cerca de 55.000 euros del presupuesto del dinero de todos los canarios, con resultado nulo en ambos viajes, es por lo que el Grupo Popular denuncia que no solo no ha tenido ningún efecto, sino que el viaje es caro o muy caro. No le cuestiono el tema de los viajes, le cuestiono que ante los resultados nulos el gasto es superior a lo que establece. ¿Cómo puede explicar usted que con 18 cargos públicos, con jefe de gabinete, con jefe de prensa, se gaste usted 2 días en Marruecos cerca de 25.000 euros? ¿Cómo se explica usted que usted con su secretaria en Uruguay se gaste también por 2 días 21.000 euros? ¿O cómo se explica usted que usted para salir en los medios de comunicación, en la televisión, se gaste del dinero de todos los ciudadanos 2.000 euros para poder también salir desde Uruguay? ¿Usted es consciente de la situación económica y social por la que atraviesa este archipiélago? Porque creo que no. Nosotros ya adelanto que mi grupo ha solicitado todo tipo de detalles completo, exhaustivo de los detalles, de las facturas, de los viajes que ha hecho el Gobierno. No solo de esto, sino también de la forma de pago, ojo, de la forma de pago y también de la moneda que se empleó en esos pagos. Y con respecto a su director general, ¿cómo puede cuestionar que por una improvisación, por un viaje imprevisto, se pueda gastar usted también, ir a Venezuela vía París y gastar el dineral que se ha gastado? ¿Para qué queremos las oficinas del Gobierno de Canarias también en Venezuela que le salen a todos los canarios cerca de 2 millones de euros? Yo le adelanto ya, señor Rivero, que ese Gobierno tiene que reflexionar, que haga usted y tome consejo del señor Hermoso, que le ha pedido que se incorpore el Grupo Popular al Gobierno para reconducir la situación de esta comunidad autónoma, pero eso sí, sin usted en el Gobierno, como esperan también y desean muchas de las bancadas de su grupo parlamentario. No tenga usted duda que si detectara alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos de algún miembro del Gobierno, sería fulminantemente cesado. Pero no, lo que no podemos caer en la demagogia. En la irresponsabilidad. No, eso es una factura que ustedes han filtrado a la prensa de 3.000 y pico bolívares, pagados en bolívares, y ustedes han filtrado a la prensa diciendo que eran euros, cuando son 400 euros. Esa es una factura de 400 euros, que ustedes han manipulado enviando a la prensa, borrando los bolívares, que está en bolívares diciendo que eran euros. Pero mire, no se puede caer en la demagogia cuando uno tiene responsabilidades políticas. Usted habla de los viajes, si los viajes han sido productivos o improductivos. ¿Usted cree de verdad, pero de verdad usted cree que el viaje a Marruecos no ha sido un viaje productivo para los intereses de la economía canaria? Pregúntele usted a los empresarios que me acompañaron en ese viaje si no abrieron puertas de negocio con ese viaje. Pregúntele usted a la compañía Vinter Canarias, que ha abierto en estos momentos, presentamos precisamente con ese viaje, nuevas comunicaciones con Marruecos que son estratégicamente muy importantes para los intereses de Canarias. Pregúntele usted a los empresarios que fueron a Uruguay a abrir nuevas líneas de trabajo y a fortalecer ya la actividad económica que tiene en Uruguay. ¿Usted no se da cuenta que yo podría decir lo mismo en estos momentos? ¿Usted se da cuenta que yo puedo caer en la misma demagogia que ha caído usted y decir, por ejemplo, si el viaje a Buenos Aires del ministro de Turismo para defender los intereses de una empresa privada fue productivo o no? ¿Usted no se da cuenta que yo puedo pedir en estos momentos cuánto costó al señor Rajoy irse a Palma y ver un partido de fútbol cuando el país caía en la ruina? ¿Usted no se da cuenta que yo puedo decir en estos momentos de miembros que se sientan ahí en esos bancos, sacar las facturas que tengo aquí y decir los gastos que han tenido en tiempo que han desempeñado en responsabilidad ejecutiva? Pero no, la política es algo más, la política no es tan sucia como usted quiere hacerla. La política necesita de más responsabilidad, más ética, más moral en la defensa de las cosas y no seguir embarranando todo en estos momentos utilizando cualquier cosa para seguir alimentando y incrementando el descrédito de las instituciones y de las personas que se dedican a la noble tarea de la política. Y usted es uno de ellos. Ese camino no le conduce a ningún sitio.
Llevamos tiempo trabajando, no solamente en la administración pública, sino también en la administración privada, en lo que llamamos la modernización de las infraestructuras, la planta alojativa turística. Todo ello con el objetivo de conseguir la mejora de la imagen turística de Canarias, dotándola de mayor calidad, si cabe, de la que ya tiene. Tiene también un doble objetivo porque esta modernización de las infraestructuras y de la planta alojativa tiene también una cierta capacidad de generar empleo. En la fase de modernización, es decir, en la fase de construcción y posteriormente cuando estén en funcionamiento esas infraestructuras, esos equipamientos o la planta alojativa renovada. Pero el otro día, la semana pasada, se anunciaron dos elementos que también pueden coadyuvar a este objetivo que se había trazado el Gobierno. Por una parte, se ha anunciado la posibilidad de usar fondos RIP para la modernización, para los planes de modernización, y también se apuntaron que en el anteproyecto de ley de la renovación y la cualificación turística de Canarias existirían elementos que seguirían ayudando a esos planes de modernización en las distintas zonas turísticas del archipiélago. Por ello, señor presidente, la pregunta que venía hoy aquí a este pleno es cuál es la situación actual de los planes de modernización turística que promueve el Gobierno de Canarias en distintas zonas turísticas del archipiélago. Uno de los grandes retos que tiene Canarias para esta década es seguir transformando su modelo económico para llevarlo a un modelo más competitivo, más productivo y que sea capaz de ayudarnos a absorber parte de la mano de obra que en estos momentos tenemos en desempleo. Sin duda tenemos que seguir trabajando para fortalecer todo lo que tiene que ver con la economía derivada del conocimiento. Tenemos que seguir potenciando las posibilidades que tenemos en nuestro entorno geográfico. El África Occidental es un espacio extraordinario de oportunidades para nuestros profesionales, para las empresas. Canarias puede ser prestadora de servicios sanitarios, educativos, comerciales a una importante masa de población que se asienta en esta parte del continente africano, pero sin duda, un elemento clave en la transformación de la economía canaria, del modelo económico canario, es seguir avanzando en lo que es el pilar fundamental de nuestra economía hacia un turismo de tercera generación, un turismo más respetuoso con el medio en el que nos movemos, un turismo de más calidad, un turismo más competitivo, un turismo que sea capaz de absorber más mano de obra en el archipiélago canario. Y sin ninguna duda tenemos que seguir introduciendo elementos innovadores al sector turístico para ganar en esa competitividad. Tenemos que seguir haciendo esa apuesta de equilibrio territorial, del uso del suelo, no más consumo del suelo, y tenemos que hacer una apuesta decidida, que es la que estamos en estos momentos, el objetivo estratégico del Gobierno en esta legislatura, y tiene que ser una asignatura para esta década, que es la modernización del sector turístico. Los planes de modernización de Puerto del Carmen, de Costa Teguise y Corralejo están en marcha ya, con actuaciones que se pueden ya visibilizar. El plan del San Bartolomé de Tirajana está en información pública, el plan de Puerto de la Cruz está en información pública, el plan del Morrojable de Costa Calma están en estos momentos dando los últimos pasos para salir a información pública. El plan de Adeje Arona lo presentaremos inicialmente, el trabajo que estamos haciendo el próximo viernes en el sur de Tenerife, así como el plan de Puerto Nao en la isla de La Palma, que también está previsto aprobar a lo largo de los próximos meses. Volvemos a debatir en sede parlamentaria sobre una muestra de insolidaridad y maltrato del Gobierno que preside Mariano Rajoy hacia Canarias. Señor presidente, la reposición de las viviendas de las chumberas. Y este no es un tema menor, señor presidente. Son muchas ya, demasiadas para no pensar que hay detrás de cada acción alguna vendetta política y un intento de desestabilizar el actual pacto que sustenta al Gobierno, como hemos visto en la pregunta anterior.
Ahora toca atacar a la laguna y al derecho fundamental a una vivienda digna. Ahora se trata de volver a convertir en papel mojado un compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio de Fomento da ahora marcha atrás después de haber dado el visto bueno a la reposición de los bloques de las chumberas. El subdirector de Vivienda, Anselmo Menéndez, cuestionó a principios de mes que sea necesario seguir adelante con un proyecto que, según sus palabras, carece de rigor y veracidad. Hay que recordar que el Gobierno central firmó en 2011 un convenio con las administraciones canarias por el que se comprometía a financiar el 50% de los 90 millones que cuesta demoler y volver a levantar los 42 bloques de las chumberas. Con la excusa de la crisis, el Ejecutivo Central ha abandonado, esta vez a las familias laguneras, aduciendo que hay que optimizar los recursos públicos en favor del interés general. Y no hay más interés general que el de reponer unas viviendas dignas, nos preguntamos desde el Grupo Socialista. La reposición es innegociable, señor presidente, y espero que así lo haga saber usted y el consejero responsable y mañana a la ministra de Fomento, pues tanto el Ayuntamiento de La Laguna como este Parlamento, como el Congreso de los Diputados, curiosamente a propuesta del diputado Pablo Mato, votaron a favor de la reconstrucción. Le pido que no deje este como un tema menor si usted mañana tiene una reunión con la ministra del Fomento. Por el momento y en sede parlamentaria y como presidenta del Grupo Socialista expreso mi protesta y enérgica repulsa por esta forma de actuar del Gobierno central. Es cierto que hace unos días, apenas unos días, el subdirector general de la Política de Vivienda, en el acto de constitución, precisamente de la Comisión Mixta, para hacer un seguimiento del convenio, del acuerdo entre las instituciones canarias y el Estado, pues echó un jarro de agua fría sobre las instituciones, sobre el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el propio Parlamento de Canarias, que también se ha expresado en esa línea, pero fundamentalmente echó muchos cántaros de agua fría sobre más de 300 familias que en estos momentos anhelan la reposición de sus viviendas que están en estos momentos en malas condiciones. No hemos tenido hasta ahora ninguna explicación por parte del Gobierno del Estado, no sabemos cuáles son sus intenciones. El día pasado la consejera responsable del Gobierno de Canarias dirigió una carta a la ministra pidiendo la aclaración sobre las manifestaciones hechas por el subdirector general de Política de Vivienda, en el sentido de que dudaban de que fueran a cumplir con el convenio firmado, y espero que la reunión que tengo mañana con la ministra de Fomento, este sea un asunto del que vamos a tratar. Es un asunto relevante, muy importante, muy sensible socialmente, y creo que este tipo de actuaciones, que además no significan nada, entre los 3.000 millones que van a aflorar de la amnistía fiscal con los 4.000, los 4.000 apenas que no llega de la inversión que tiene que hacer el Gobierno del Estado en las chumberas, es insignificante. Yo espero que haya sensibilidad por parte del Gobierno, por parte de la ministra, para que fundamentalmente respete el acuerdo, respete el convenio. Las instituciones canarias están al 100% comprometidas con aportar el 50% que nos corresponde, y en estos momentos es necesario que el Gobierno de España cumpla también con su compromiso, especialmente y fundamentalmente por esas más de 300 familias que anhelan que sus viviendas puedan tener la dignidad de unas personas que viven en el siglo XXI. Queremos preguntarle en la mañana de hoy en qué punto se encuentra la materia de educación para la ciudadanía. Y se lo queremos preguntar porque el Grupo Socialista, pensaba esta diputada, que ese debate ya tenía que estar superado por la sociedad española y por lo tanto por el Gobierno de España que preside el Partido Popular. El pasado 31 de enero el PP nos sorprendió
con un debate, con una modificación, con una contrarreforma de los contenidos de educación para la ciudadanía, y nos sorprendió con una propuesta de recortar y de censurar una materia que tiene como objetivo educar para la convivencia. Nosotros queremos decirle que el PP esta vez ha aplicado no recortes presupuestarios, pero sí recortes de contenido, recortes de contenidos contra la violencia de género, recortes en contenidos en contra del sexismo, recortes en contra de la eliminación de la homofobia, etcétera, etcétera. Recortes que no tienen ninguna causa económica, pero que sí se corresponden con esa actitud de intolerancia y de hipocresía que caracteriza a la derecha de nuestro país. Teniendo en cuenta que la Unión Europea, la educación cívica en la Unión Europea es un pilar fundamental, hipocresía e intolerancia que representa a la derecha española. Teniendo en cuenta, por si queda alguna duda, teniendo en cuenta que la educación cívica es un pilar fundamental en el Estado europeo, en la civilización, en la sociedad europea, le pedimos, señor consejero, que en lo que corresponde a Canarias, en lo que corresponde a los currículos en Canarias, mantenga usted y trabaje para mantener los valores de convivencia y respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, la pregunta, se la repito, ¿en qué punto se encuentra educación para la ciudadanía y cuál es la actitud y cuál va a ser la acción del Gobierno de Canarias con respecto a los currículos, a los contenidos? Le comento que a día de hoy, efectivamente, lo que tenemos es un borrador de Real Decreto en el que se anuncia un cambio en algunos de los contenidos de esta asignatura. Ese borrador deberá concluirse en un decreto que se nos ha firmado por parte del Ministerio, que tiene la pretensión de provocar cambios para el contenido de esa materia en el próximo curso académico. Voy a contestarle más allá de esta cuestión, y es que efectivamente a día de hoy no ha cambiado nada desde el punto de vista normativo, pero se anuncia ese cambio. Voy a intentar plantearle en qué punto nos encontramos exactamente. Primero, quiero reiterar una cuestión de procedimiento, cómo se anuncia y cómo se lleva y cómo se produce a cabo este cambio. Nadie discute el derecho legítimo del actual Gobierno de España de producir un cambio en esta materia o en otra cualquiera, y al mismo tiempo hacerlo hubiese sido lógico por el procedimiento que han anunciado de cambio en la actual Ley de Ordenación Educativa. No lo han hecho así, han avanzado una fórmula, lo han hecho rompiendo lo que viene siendo uso y costumbre ante este tipo de cambios en la Comisión Sectorial de Educación, y fundamentalmente no generando previamente un debate y un trabajo en la comisión técnica correspondiente. Tal cosa no se produce, hay una política de hechos consumados que llevó en la Comisión General a un debate acerca de dos cosas. Primero, acerca de la urgencia del cambio. Digo que nadie cuestiona el cambio, pero sí la urgencia, puesto que va a haber muy poquito tiempo para nuevos contenidos que entren en vigor a partir de septiembre, y de hecho estamos donde estamos todavía. Y en segundo término, hubo bastante polémica con respecto a los contenidos que se anunciaban. Le pondré ejemplos que no tienen nada que ver ahora mismo con los que sostenemos nosotros, pero sí con Cataluña, que reiteró la retirada del concepto de nacionalismo excluyente, que venía vinculado a terrorismo, etcétera. Efectivamente, in voce el ministro se comprometió a retirarlo, o el País Vasco, cuyos contenidos retirados en relación a la cultura de la paz entendían que hacía mucho daño a algunos de los ejes principales que en esta materia se venían trabajando por todas razones conocidas en el País Vasco. La razón fundamental del Ministerio estriba aparentemente en que mantiene características de adoctrinamiento. Pues bien, vaya por delante que este consejero entiende que en Canarias, en los 6 años que lleva en vigor esta materia, no conozco ningún caso de ningún profesor o profesora que se haya dedicado a adoctrinar alumnos en las aulas. Vaya por delante esta cuestión. Pero quiero reiterar que nuestra postura va a ser la siguiente. Primero, sobre esta materia, les recuerdo, quien la activa en España, como en otros lugares, más que el Gobierno, fue la propia Unión Europea. Plantea la Unión Europea que en torno a determinados aspectos hay que tener un concepto común de ciudadanía.
A nuestro grupo le gustaría saber su opinión, ya que es el máximo responsable del área educativa, sobre las pruebas que la PAU ha puesto a los alumnos, concretamente en inglés y en lengua. A donde llega mi competencia, entiendo que los responsables de estas pruebas, que como saben son alternativamente los profesores de ambas universidades, tanto de la Comisión General como de las subcomisiones, las pruebas cumplen con la normativa en vigor. Pero me gustaría que me concretara algo más su pregunta en relación a conocer cuál puede ser el papel del Gobierno ahí, si se ha vulnerado o no alguna normativa. No estamos hablando de normativa, estamos hablando de adoctrinamiento político, de pruebas que inducen al alumnado a apoyar las tesis del Gobierno. La prueba concretamente de inglés, que no se sabe de dónde viene el texto porque no se dice, es que el petróleo y las perforaciones son consideradas un peligro para el turismo en Canarias. Y en la última prueba se dice que le escriban una carta al consejero de Industria, al señor Soria, diciéndole por qué ha aprobado las prospecciones petrolíferas. En el tema de lengua, dos cosas, dos ofertas. Una, donde se dice más alma y menos científicos, mientras para la ciencia no hay dinero, los obispos siguen recibiendo lo suyo, que es lo nuestro, vía impuestos, programas, ayudas, conciertos, etcétera. Seremos un país sin cerebro, pero alma no nos gana nadie, de un periodista que ya está terminado en el periódico, en el periódico de Cataluña, y por otro lado una opción de Pedro García Cabrera donde dice: el poeta habla desde el momento histórico marcado por la represión y la censura. Hoy en día mucha gente opina que se está volviendo al silencio amordazado. Señor consejero, ¿lo dice usted por su gobierno, que le ha abierto un expediente a una funcionaria y ha amordazado la libertad de expresión? ¿Lo dice usted por las pruebas estas, donde no se les deja dos opciones al alumno para que con sentido crítico, libertad y objetividad se sitúe bien a favor de las inspecciones o bien en contra? ¿Lo dirigen ustedes directamente a las tesis del gobierno? Pregunto, si el alumno no dice que sí a esto, ¿le bajan ustedes la nota? ¿Qué es lo complicado aquí? Porque tiene que tener una nota de corte que, si no coincide con el que está corrigiendo, ustedes van a hacer eso, que sea una nota diferente que la que tendría si lo hubiera hecho en libertad. Una sesión de control al gobierno, como no puede ser de otra manera, es una sesión seguramente sobre las acciones del gobierno. Pero entra usted como jueza del Tribunal de la Inquisición a cuestionar lo que hacen comisiones independientes nombradas, en este caso, por los rectores de las universidades. Si usted espera de mí que entre a cuestionar desde el punto de vista profesional o de los contenidos de esas pruebas, se equivoca. Pero afortunadamente no están ustedes al frente de la Consejería de Educación, porque temblarían los cimientos de la educación en Canarias. Ahora, me parece increíble tener que escuchar lo que he escuchado en este Parlamento, sobre todo una acusación, no sé si velada o directa, acerca de la posible implicación de este consejero en la elaboración de esas pruebas. ¿Ha querido usted decir eso? Ah, pues, me alegro que no sea así. ¿Ha informado el Ministerio sobre cuál es el sistema que va a implementar para que todas las oficinas de farmacia conozcan la situación de la renta de todos los ciudadanos para aplicar el copago farmacéutico y la comunidad autónoma para poder aplicar los correspondientes reintegros? El pasado día 19 de junio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad envió finalmente los datos de la renta de los ciudadanos a las distintas comunidades autónomas. Ahora, en tiempo récord, todas las comunidades están integrando o tratando de integrar todos los datos de información en las historias clínicas, de forma que cuando el médico indique el tratamiento aparezca el tipo de aportación que corresponde a cada paciente, que va con un código. Supone un gran esfuerzo que se está haciendo en un tiempo récord, para el que apenas nos quedan ya 5 o 6 días. No solo usted se queja de la falta de tiempo, lo hacen prácticamente todas las comunidades autónomas, a pesar de que el Ministerio sigue insistiendo de que se va a poder aplicar el copago el 1 de julio. El propio presidente de la Federación Española de Farmacéuticos dice que no hay tiempo material. Dice que incluso en el Consejo Interterritorial de mañana se van a tomar acuerdos sobre cómo se va a homogeneizar el sistema. Mañana
cuando dentro de 4 días la medida debe de estar en marcha en toda España. Son grandes las diferencias que han expresado todas las comunidades autónomas. Algunas han planteado, Valencia y Andalucía, que apuesten por simplificar los procedimientos a favor del ciudadano, que cuando se llegue al tope sea la oficina de farmacia la que ya no le siga cobrando al ciudadano por el medicamento. El Ministerio dice que no parece que está aceptando esta propuesta. Mire, el País Vasco advierte de que no va a aplicar la norma. No para los vascos, sí para los que vengan de fuera. Cataluña dice que lleva 5 meses perfeccionando la tasa de 1 euro para las recetas y que ahora el Ministerio pretende que en 4 días apliquen la nueva norma. Las farmacias de Baleares, como la comunidad autónoma no le paga desde hace tiempo, dice que le van a pedir al ciudadano que le pague toda la medicina y que después la Administración arregle con el ciudadano. Señoría, el Partido Popular habla de cohesión del Sistema Nacional de Salud, pero sus acciones provocan lo contrario, una profunda descohesión, una improvisación y una profunda incertidumbre a los ciudadanos que están observando atónitos cómo pierden derecho. Le pido, señoría, que siga pidiéndole, exigiéndole al Ministerio que posponga esta medida, que es injusta, insolidaria y que hará, como hemos dicho, más pobres a los pobres y más enfermos a los enfermos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Mañana hay Consejo Interterritorial. Espero que se pueda llegar desde esta Consejería de Sanidad y con el resto de las comunidades autónomas, que se pueda tener un debate, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, para empezar, y que se pueda llegar a acuerdos en el seno de ese Consejo acerca de cómo realizar esas devoluciones y que sean de la forma menos gravosa para los pacientes, que por cierto siguen siendo castigados por ser enfermos. Por otra parte, Canarias, que cuenta con la receta electrónica continua y que se ofertó por los beneficios que estaba demostrándose como medida alternativa antes de poner el copago, es una de las que podría empezar, porque el Real Decreto Ley es de obligado cumplimiento, el día 1, tal como dicen, pero desde luego no al 100%. Espero que de todas formas se tenga en cuenta que se está agravando a los enfermos y se pueda hacer un debate y que se pueda llegar a los topes o a las medidas que se estimen menos gravosas para los pacientes. Y por último, quiero recalcar que en sede parlamentaria y en otros medios desde esta Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha dicho y seguiré diciendo que hemos estado, estamos y seguiremos estando en contra del copago porque daña a nuestros enfermos. Como ya hemos discutido y debatido en esta Cámara en alguna otra ocasión, el Real Decreto Ley 16/ del 2012 introduce grandes cambios en el Sistema Nacional de Salud, supuestamente con el objetivo de ahorrar unos 7.000 millones de euros en todo el sistema. Además de lo que ya hemos valorado en esta Cámara, de que se acaba con el principio de universalidad, se vuelve el del aseguramiento, se aumenta el copago en farmacia y se introduce el copago en otras prestaciones que hasta ahora no tenían el copago. Concretamente, y este es el objeto de esta comparecencia, el capítulo 2 de este Real Decreto Ley, que habla de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que hasta ahora hemos tenido una cartera común, pero en este Real Decreto se modifica la Ley de Cohesión y Calidad del 2003, concretamente el artículo 8 de dicha ley, y la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se divide en 3 modalidades. Una cartera básica de servicios asistenciales, una cartera común suplementaria y una cartera común de servicios accesorios. Especifica muy claro y textualmente el nuevo artículo 8 bis que solo la cartera común básica de servicios asistenciales va a ser cubierta de forma completa por financiación pública. La cartera común suplementaria, que es el objeto de esta comparecencia del Sistema Nacional de Salud, incluye prestaciones, dice textualmente, cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y está sujeta a la aportación del usuario, es decir, el copago. Dentro de estas prestaciones está el transporte sanitario no urgente, la farmacia, de la cual acabamos de hablar, los dietoterápicos y la ortoprótesis.
Nos preocupa, señoría, y por eso es la comparecencia, pues por ejemplo, en el transporte sanitario no urgente, que forma parte de esta cartera suplementaria y a la que se le va a introducir el copago, se introduce pues todo aquello que está sujeto a una prescripción por parte del facultativo, que por razones clínicas pues requiere que el paciente sea trasladado al centro asistencial. Bien, aquí introduce el Real Decreto que el usuario tendrá que pagar una aportación de acuerdo con lo que también se determine en la prestación farmacéutica. Mañana hay un Consejo Interterritorial, no sé si este tema se va a tratar, pero esto es un profundo cambio. Antes no se cobraba, ahora se va a cobrar. ¿Qué es lo que se va a cobrar? ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Quién lo va a tener que pagar? Se va a distinguir, yo le pediría que trasladara al Ministerio que además de la renta tengan en cuenta el problema de salud del ciudadano, porque precisamente van a ser los pacientes crónicos los que tienen que pagar más las medicinas, los que tienen que pagar el transporte, los que tienen que pagar la ortoprótesis. Sobre los mismos ciudadanos va a ser los que tienen sobre todo más edad y más patología crónica los que más tienen que pagar. Además, también en este sentido es muy importante que aclaremos la importancia que tiene el transporte para Canarias. Lo hemos dicho en este Parlamento, lo hemos dicho en los medios de comunicación, se ha dicho por el Grupo Nacionalista en el Congreso y en el Senado, para Canarias el transporte sanitario no urgente es vital. Es el transporte no solo dentro de una isla, sino de una isla a otra, que se produce en transporte programado por un medio no convencional, como puede ser el avión o como puede ser el helicóptero. Y además, muchísimos pacientes también se trasladan entre las islas por el medio, digamos, del avión regular, por así decir, para poder tener acceso a la prestación asistencial programada y ordinaria. Por eso nos preocupa mucho qué concepto se va a aplicar en este sentido. ¿Qué novedades hay al respecto, señora consejera? ¿Se va a tratar algo en este sentido en el Consejo Interterritorial? Y desde luego, pues lo hablaremos en la segunda parte, pero yo le pediría, señora consejera, que traslade las especificidades, primero lo injusto de esta medida y en segundo lugar las especificidades de Canarias en temas como este. También el tema de la ortoprótesis y de la dietoterapia es importante, pero específicamente lo que es más singular de Canarias con respecto a otras comunidades autónomas, como es lógico, es el tema del transporte sanitario. En el pasado año se han realizado en nuestra comunidad autónoma, y lo digo también por lo que usted ha comentado, nuestra especificidad de insularidad, un total de 1.024.266 servicios de transporte sanitario no urgente. De ellos, 556.222 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y 468.044 en Santa Cruz de Tenerife. Entre estos servicios se incluyen los traslados a distintos tratamientos prolongados, oncológicos, rehabilitación, diálisis, entre otros, y traslados a consultas, pruebas diagnósticas, curas, altas hospitalarias, traslados intercentros y también traslados entre islas. Existen distintas modalidades en el transporte sanitario no urgente, dependiendo del estado del paciente, desde aquellos que se trasladan en un recurso de tipo colectivo hasta los que por su condición física requieren el uso de camillas. Aproximadamente esto significa entre un 9 y un 10% de los usuarios del transporte sanitario no urgente. Un 9 y un 10% en nuestra comunidad necesitan trasladarse solo y en camilla. En este escenario, según establece el Real Decreto, la aportación del usuario será proporcional al nivel de la renta, que se actualizará como máximo anualmente. Se establece así 4 porcentajes distintos de aportación, de 60, 50, 40 y 10% del precio que salga finalmente, que cuesta el transporte sanitario no urgente, que todavía no se encuentra calculado y que, como decía, forma parte de la segunda parte del trabajo. Queda aún por definir los costes y en este coste hay que tener en cuenta que está el servicio, el recurso y las directrices para implementar el modo en que se aplicará la facturación al usuario. Todo ello se acometerá, como he comentado, en esa segunda fase que creo que no llegará a tiempo para el año 2012. Aún el Ministerio no ha publicado los costes que posiblemente serán públicos en julio, al parecer.
ni los criterios a tener en cuenta para su determinación. Se deberán contemplar costes directos e indirectos, contratos con las empresas prestatarias, así como la gestión que se realiza desde la mesa de transporte sanitario no urgente. Por todo ello, a fecha de hoy, Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública del Gobierno de Canarias, de la que depende el transporte sanitario no urgente, tiene cuantificado el volumen de servicios anuales clasificados por tipo de recursos y por causa médica que genera la solicitud del transporte. Es decir, nuestra documentación está preparada. Gestión Sanitaria de Canarias tiene la estructura informática necesaria para, en base a lo que diga el Ministerio, aplicar la facturación y deberá contar, eso sí, con una conexión web con la tarjeta sanitaria, a la vez que hay que tener instalado un aplicativo en la mesa de transporte, tanto en la atención primaria como en hospitales, para el envío de solicitudes de transporte sanitario no urgente vía web, y todo esto no es gratis. Por otro lado, farmacia. El Real Decreto Ley 16/2012 obliga que los pensionistas, con la excepción de las pensiones no contributivas, y esto supone un 17% del total, abonen a partir del 1 de julio, dentro de unos días, el 10% del precio de los medicamentos que retiren de la farmacia. Los que ganen más de 100.000 euros deberán pagar el 60%, los activos pagarán, según renta, 40, 50 o 60% del precio de los medicamentos, y a esto hay que añadir otros copagos a los que deberán hacer frente, como los transportes sanitarios o los productos dietoterápicos o las ortoprótesis. Todos estos copagos pretenden, según el Ministerio, tener, como dice la ministra, un efecto disuasorio. Nos preocupa ese efecto disuasorio que pueda tener consecuencias en nuestros enfermos en la Comunidad Autónoma de Canarias y que serían perniciosas para la salud de estos pacientes, que ya está perjudicada y que probablemente daría lugar a nuevas hospitalizaciones, abandonos de la medicación y abandonos de transporte. El Gobierno de Canarias se ha manifestado siempre contrario a penalizar a los pacientes. Se ha dicho en esta sede parlamentaria y se ha dicho en todos los medios, con un copago, ya que esto rompe las bases de solidaridad que sostienen el Sistema Nacional de Salud, en especial cuando no son los pacientes los que deciden qué medicación deben tomar, son los facultativos, son los médicos los que prescriben. Y el Gobierno de Canarias no quiere disuadir a ningún paciente de tomar su medicación. Desde la Consejería de Sanidad estamos tomando medidas para minimizar los efectos perjudiciales de este Real Decreto Ley. Así, estamos llevando a cabo una campaña informativa sobre la importancia de cumplir el tratamiento de forma adecuada y que se comuniquen a su médico cualquier dificultad al adquirir algún medicamento o cualquier duda que puedan tener para darle alguna alternativa. Se está llevando a cabo también publicaciones acerca del Real Decreto Ley y la utilización en la parte de fármacos a través de los boletines farmacoterapéuticos Infarma. Y finalmente, como decía en la pregunta anterior, estamos trabajando contrarreloj para el día 1 de julio con unos datos remitidos el 19 de junio. Canarias, a diferencia de otras comunidades, tiene afortunadamente extendida la receta electrónica continua en atención primaria, que conlleva la interconexión entre las consultas médicas y las farmacias todas las farmacias entre sí, y que calcula perfectamente los tiempos de dispensación de los fármacos. Gracias a este sistema hemos sido capaces de ahorrar en el 2010 un 5,82%, en el 2011 un 9,11% y un 8,64% en los 5 primeros meses de este año.